¿Cuánto aumentó la pobreza por la pandemia en el Ecuador? Para empezar, es necesario definir correctamente la pobreza. Existen varias definiciones de pobreza. Existe la pobreza como un concepto material, la pobreza como situación económica, la pobreza con respecto a las condiciones sociales y finalmente tenemos a la pobreza considerada desde un juicio moral. Dejando de lado todas las definiciones de pobreza, hay que considerar que existen varios métodos para cuantificar esta característica. Primero, con el método de la línea de pobreza se utilizan medidas de gasto, consumo o ingresos de cada individuo para establecer estándares como la canasta básica y definir los límites de pobreza. Este es el método utilizado por la mayoría de países. Existe un segundo método denominado el método de las necesidades básicas insatisfechas. Estas se agrupan y se establece una lista de todas las necesidades básicas enumerables y posteriormente se toma en cuenta si el individuo cumple o no con estas necesidades. Finalmente, hay un tercer método, el de la medición integrada, y este método combina las dos anteriores y clasifica la pobreza en 4 grupos. Los pobres crónicos que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha e ingresos debajo de la línea de pobreza. Los pobres recientes que tienen sus necesidades básicas satisfechas, pero sus ingresos debajo de la línea de pobreza. Los pobres inerciales que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha, pero sus ingresos están encima de la línea de pobreza. Y los pobres integrados socialmente que tienen ingresos por encima de la línea de pobreza con sus necesidades satisfechas. Con todo esto claro, tenemos que en el Ecuador se utiliza el método de la línea de pobreza, o como se le denomina según el INEC, la pobreza por ingresos. Dentro de esto se le considera pobreza a aquel individuo que vive con menos de $2.83 diarios y cualquier individuo que vive con menos de $1.59 al día está en pobreza extrema. Y ahora, para contestar nuestra pregunta, ¿cuánto aumentó la pobreza en nuestro país a fruto de la pandemia? Bueno, primero hay que aclarar que la pandemia empezó en marzo del 2020 y la forma acertada de evaluarlo sería con el porcentaje más alto de pobreza posterior a esta fecha. Con el siguiente gráfico podemos analizar que a finales del 2019 la incidencia de pobreza se encontraba en el 25%. Para diciembre del siguiente año, después de varios meses de pandemia, ascendió un 33%. Además, se puede distinguir que a partir de este punto, el Ecuador se volvió a recuperar paulatinamente. Asimismo, tenemos una gráfica que representa, en este caso, la incidencia de pobreza extrema, según cifras del INEC. De igual forma, se puede analizar que la pobreza extrema ascendió de un 8.9% para diciembre del 2019 a un 15.4% del siguiente año. Con esto queda contestada nuestra pregunta, pues con los datos proporcionados sabemos que a consecuencia de la pandemia la pobreza habría ascendido en un 8%. Sin embargo, se ha ido estabilizando entonces a tal punto que para junio del anterior año vuelve a estar como en diciembre del 2019, meses antes de la pandemia. Con respecto a la pobreza extrema, sin embargo, aumentó un 6.5% a consecuencia de la pandemia y para la actualidad sigue un 1.8% más alto que antes de la pandemia.